Bueno, y ahora os quiero hablar de un podcast, sí, un podcast muy interesante. Lleva por nombre La Última Raya, que ya el nombre ya nos da alguna pista. Es un podcast que ayuda y que cuenta historias de superación de personas que superan la drogadicción, personas que dan un paso adelante, personas que quieren cambiar su vida. Y bueno, pues posiblemente este podcast le puede ayudar a muchas personas. Por eso queríamos hablar hoy de él aquí con Eduardo Granado. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, bienvenido. Alfredo. Y Juan Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómodos? ¿Sí? Sí, Muy bien. cómodo. Bueno, menos cómodos que en vuestro podcast, que lo he visto. Oye, que bien lo preparáis, estáis en casa allí, ¿no? Estáis como en casa. Bueno, ¿cómo nace este podcast? ¿Cómo nace La Última Raya? La Última Raya nace es una idea de Juan. Yo durante tiempo voy hablando de que me gustaría tener la posibilidad de ayudar a más gente. ¿Y cómo puedo ayudar a más gente? Y es verdad que esa idea de hacerlo a través de las redes, pues era una idea que se veía buena, pero no era capaz de materializarlo. No tenía tiempo, no encontraba el lugar. Y Juan me fue insistiendo y él ha sido el que lo ha organizado todo. Ha buscado a la empresa, el que se encargó de preparar las primeras entrevistas, el que me ha empujado, hay que ir este día a grabar, hay que hacerlo. La verdad que él es el que más se ha ocupado de esto. Todo esto es gracias a él. Te está echando la culpa a ti, Juan, ¿has visto? Él se está quitando de en medio. Pero es más o menos así. Sí, fue así. Yo de alguna manera quería aportar junto a él la ayuda que me había dado durante mi tratamiento y ayudar a personas que pudieran estar pasando por lo que yo había pasado. Y me pareció una forma buena y bonita para ayudar y compartir y que de alguna manera se tuviera un poco de voz esta problemática de la adicción. Por poner un poco en contacto a todo el mundo, ambos los dos habéis tenido una adicción a las drogas. Sí. ¿Eh? Tú me decías el otro día, soy drogadicto, porque Sí. nunca se deja de serlo, ¿no? Claro. Eres drogadicto ya rehabilitado. Sí, rehabilitado. Tan rehabilitado que incluso has montado una clínica para desintoxicar a personas, Sí, para sacarlos de la droga. para desintoxicarlo y rehabilitarlo. No Esa segunda parte es muy importante, quizás, Sí, tanto porque como la primera. no es un centro de desintoxicación en el que llega y quitamos la sustancia del organismo y empezamos a funcionar. Bueno, es de rehabilitación y sí que la tenemos montada, lo conseguimos e intentamos ayudar a toda la gente que podemos, al máximo número de personas posible. Todo eso a raíz de tu propia experiencia. Sí. Tú lo pasaste mal, la gente de tu entorno lo pasó mal con tu adicción y una vez que saliste de ella dijiste, tengo que ayudar, tengo que hacer lo mismo que han hecho conmigo. Durante el proceso, en mi último tratamiento, empecé a darle vuelta a esa idea y entendí que me sentía muy bien ayudando a los demás y que si yo podía evitar que la gente diera tantas vueltas y sufriera tanto como había sufrido yo, que lo iba a hacer. ¿Vale? No fue una vez que me recuperé, fue en el proceso de recuperación. Lo fui comprobando día a día hasta que, bueno, finalmente se llegó hasta montar la clínica. Qué bien. Y Juan, en tu caso, fuiste una de las personas que acudió, que llamó a la puerta de la clínica de Eduardo, ¿no? Sí, yo estaba mal, tenía el problema y un chaval que conocía, que había hecho el proceso, yo no sabía exactamente el proceso que había hecho, pero yo empecé a ver un cambio, y le pedí ayuda. Rápidamente me puso en contacto con Eduardo y me cambió la vida. Te cambió la vida, ¿no? Sí, me cambió la vida. Porque la verdad es que estaba en un momento mal y lo que Edu ha hecho por mí ha sido increíble. Cuando escuchas estas cosas, Edu, A mí cuando escuchas a alguien como Juan que dice, me cambiaste la vida, lo que has hecho por mí no tiene precio, eso como... Pues no se puede explicar, es una sensación que no se puede explicar, es buenísima y la verdad que tiene muchísima fuerza porque este tipo de comentarios se escuchan muy poco. Los fracasos hacen más ruido. Hacen más ruido y hay más fracasos que éxitos. Entonces es verdad que necesitas de vez en cuando este tipo de cosas, ¿vale? Que son las que te ponen fuerte y te dicen este es el sentido, por esto lo hiciste. Y por eso te esfuerzas. ¿A cuántas personas has podido ayudar ya con tu clínica? Que hayan pasado por mis manos y yo haya intentado ayudar, yo no lo sé. 600, 700.
Sí, más o menos. Muchísimas personas. Pero es que se rota mucho. No hay mucha continuidad en este tipo de... ¿Ah, no? No, en este tipo de tratamientos suele haber mucho abandono. Entonces, que terminen el proceso no son tantos. Que hayan pasado por mis manos muchísimos. Yo no, te he dicho ese número, no sé si será muy cierto, pero cientos de personas sí. Por supuesto, cientos de personas. Y nada, y que sigan y que estén bien, pues la verdad que ya hay bastante. Y eso, pues, Sí, es una alegría. Hubiese solamente una persona que se ha beneficiado de eso, ya hubiese merecido suficiente. la pena. Habría merecido la pena. Es suficiente, sí. Bueno, el caso es que la cosa sale tan bien, Juan, que te conviertes en el Pepito Grillo de Edu y lo convences para hacer el podcast. Sí. ¿Y por qué el podcast y no otra cosa? Porque de alguna forma creo que era algo que tenía tirón, que ahora actualmente tiene tirón. Me gusta mucho escuchar podcasts y había escuchado algunos y vi de alguna manera la forma de tirar por ahí. Y se lo propuse, lo hablamos, esto fue una idea que se fue proponiendo con el tiempo y se fue formando con el tiempo, pero nos pareció correcta y la llevamos a cabo. Es un podcast de edición semanal, ¿no? Cada semana sale uno nuevo. Sí. ¿Cuántos lleváis ya? ¿Cuántos capítulos? No lo sé, ¿6, 7? Algunos más, quizás algunos más. Una decena, por lo menos. Sí, acabamos de empezar. Como que Acaban de hacer, pero vuestros podcasts tienen más de 1.000 y 5.000 visualizaciones cada uno, ¿no? Sí, Se dice más, pronto, y muchos más. Sí. Hay algunas de 180.000 reproducciones, algunas... Eso llama mucho la atención y dice mucho del interés que hay por estos temas. Sí. Es que no hay, para mi entender, se habla poco en la sociedad de esta problemática y era un poco la idea de esto, de dar a conocer lo que está pasando y que hay salida, ¿no? Que se diera a conocer esto. Sí, se puso en determinado momento en este país, se puso mucho la lupa en la drogadicción, es verdad, se le dio mucho bombo y ahora da la impresión de como que se ha superado todo aquello, pero siguen existiendo casos, vosotros los conocéis, claro. ¿Verdad? ¿Casos de qué? De personas que al final se enganchan a una sustancia, que se enganchan al juego, casos de adicciones. Hombre, casos hay, no os podéis imaginar cuántos. Yo solo hoy he recibido 7 llamadas de 7 familias distintas pidiendo ayuda. Solo hoy. Hoy es verdad que ha sido un día especial, puedo decir el número exacto porque me ha llamado la atención, pero sí que es cierto que... 7 llamadas. Hoy han sido 7 familias distintas las que se han puesto en contacto conmigo. El problema es que no todo el mundo está preparado para enfrentarse a un tratamiento de este tipo, a un proceso tan complicado. Otra gente sencillamente no se lo puede permitir. Pero que si esto fuera algo que el Estado hiciera de forma... Lo facilitara, ¿no? Lo facilitara, bueno, no habría espacio para meter a tanta gente. Es todos los días, hay muchísima gente. Has hablado varias veces del proceso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué es tan difícil? El proceso es muy difícil porque hay que abandonarlo absolutamente todo. Tú tienes que dejar tu vida tal y como la conoces y darle la vuelta. Y eso es un proceso es muy doloroso. Tienes que abandonar a tu familia, tienes que abandonar tus amigos, tu trabajo, toda tu vida. Aparte de lo que son los consumos de sustancias, tienes que dejar todo lo demás. Irte a un sitio que no conoces y ahora, pues, claro, es un proceso muy duro. Muy duro. Muy complicado de terminar porque se tienen que reunir un montón de factores. Ya no solo tienes que funcionar tú, tiene que funcionar tu entorno. Claro. Ahora hay que creerse todo el proceso y todos los componentes de la familia, del entorno, también se lo tiene que creer. Para llegar a eso es dificilísimo. Es duro, Juan, pero se sale. Claro. Es un proceso largo. Y merece la pena. Un proceso largo. Vas viendo los avances poquito a poco, que por eso a veces se hace un poco largo y que cuesta y tal, pero a mí me ha cambiado la vida. Lo vuelvo a decir, yo doy las gracias a que un día me puse en contacto con él y he tenido mis baches, porque no ha sido un camino que no debe ser fácil, bien, ya lo ha dicho él, ¿no? Que de llegar fácil, pero he tenido mis baches, pero lo importante me he levantado. Y he sido constante, disciplina, constancia, humildad, y creo que ese es el éxito del tratamiento bien hecho. Volviendo al podcast, podcast con un gran número de visualizaciones,
en el que se aborda el tema, ¿de qué manera? ¿Cómo lo hacéis? Yo quiero que, a mí me gusta que el tema se aborde desde la realidad. Hoy voy a decir un secreto, ¿vale? El por qué se hace el podcast realmente. Sí. El podcast mi Juan me lo propone y se hace porque quiero tener a Juan lo más pegado posible a lo que es el proceso de recuperación. Quiero que él se involucre lo máximo posible en todos estos temas, porque creo que es una garantía de éxito. Entonces yo me echo para adelante del todo porque digo, es que a Juan le va a venir cojonudo, ¿vale? Entonces, y además ya quiero, independientemente de que la gente comparta o no como hablamos, que conozca la realidad. Yo no veo muchos podcasts ni muchas historias de estas, pero hablo con muchos drogadictos y con muchas personas que dirigen centros y se dicen muchas mentiras. ¿Sí? Sí, que creo que lejos de acercar a la gente a lo que es la realidad de este mundo, la aleja. A mí se me presenta gente en la clínica y claro, ellos me exponen su problema, pero no entienden que tengan un problema tan grande como, por ejemplo, porque no consumen a diario. Claro. Porque controlan. Estamos muy acostumbrados a escuchar en los podcasts historias lamentables. Consumía 5 gramos al día y me gastaba no sé cuánto de dinero. Claro, entonces la gente está muy acostumbrada a que ese es el problema. Y eso no es real. Eso no es real. Queremos la realidad. Hay gente que consume muy poquita droga y aún así tiene su vida destruida. Muy poquita, digo, en comparación con lo que se suele decir. Entonces queremos la realidad. Nosotros no vamos a llevar solo a gente que está recuperada. Tenía una vida de mierda y ahora tengo una vida estupenda, ¿no? Nosotros ya, el otro día hicimos salió una de un chico que hace un mes antes había recaído. Esa es la realidad de los tratamientos. La realidad es que se recae y que hay muchos problemas y la realidad es que casi nadie sale. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, porque si no la gente se desespera, la gente piensa, no funcionan los tratamientos, el problema lo tiene el chico. No, es que hay que decirle cuál es la realidad. La realidad es que no es fácil salir. Es dificilísimo, ojo, y se podría decir a veces que es prácticamente imposible. Si tenemos en cuenta la gente que sale, salen muy pocos, 7 de cada 100 se dice. Vosotros por la clínica, tú conoces muchos casos, muchos ejemplos de vidas personales que se han truncado por culpa de la droga, algunos, como tú dices, que han conseguido superar y demás, la dureza del tratamiento, pero a través de este podcast lo dais a conocer al resto de la sociedad, lo compartís con el resto de las personas humanas que escuchan el podcast. ¿Qué tipo de historia encontramos, Juan? Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que que ha pasado por mucho, y hay chavales que están iniciándose, que con 20 años pues han destrozado su vida. Que dices 20 años, tienes todo por delante y han hecho destrozos. Te encuentras de todo. Qué mal, ¿no? Situaciones complicadas, ¿no? Pero que, bueno, van viendo la luz, algunas de ellas, y nos deberíamos de quedar con eso, ¿no? Que efectivamente se puede salir, que cuesta, que es difícil, y que gracias a este podcast vamos a encontrar también historias de superación, historias de personas que la han superado. El otro día me hablaba porque hablábamos de que esto de la droga no va por barrios, ni va por clases sociales, ni mucho menos. Historias de una señora, una profesora que la habéis entrevistado en el podcast, ¿no? Y como ella, historias completamente diferentes, perfiles completamente diferentes, ¿no? Sí, el otro día se habló de esta señora porque es verdad que una cosa que escuchamos, una introducción, se escuchaba la historia de ella y a mí sé que no hay ningún problema en que hablemos porque ella tiene mucha naturalidad esta situación, pero que es verdad que tenemos chicos de 20 años con sus vidas destruidas que no han hecho nada, ni han estudiado, ni han trabajado jamás, y después personas como esta señora, profesora de universidad, música profesional, y que tienen exactamente los mismos problemas que el chico de 20 años. Es igual, de eso no distingue, la droga no distingue. Qué mal. ¿Dónde podemos escuchar el podcast? Pues eso, Juan. Pues, veo que tú eres el ingeniero del grupo, del dúo. Podemos escucharlo en todas las plataformas, redes sociales, de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Y ahí, hasta ahora, estamos en esas redes y intentando tirar para adelante. La última raya, lo repito para que lo busquéis. Yo creo que merece la pena que sepamos cuál es la realidad, qué es lo que está pasando ahí en la calle, que no todo es de color de rosa,
y que hay muchas personas que necesitan ayuda, que buscan ayuda para cambiar de vida, como le ocurrió a Juan. Pues enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Alfredo. Enhorabuena por el trabajo que hacéis con el podcast, con tu clínica. ¿Me permites que digamos el nombre de la clínica? Sí, no me importa. Pues dilo tú, que lo sabes. Calma. Calma. ¿Y estáis en? Aquí en Almería, en un pueblecito. Rioja se llama. En Rioja, es verdad, me lo dijiste allí, en Rioja. Bueno, pues en Rioja la clínica Calma ya tenéis por si necesitáis llamar a su puerta. No es publicidad, es básicamente un servicio público que están ahí para poder ayudaros. Pues Eduardo, Juan, muchísimas gracias. A ti, Alfredo. Me voy a suscribir al podcast, si os parece. Perfecto. ¿Vale? Gracias, Alfredo. Gracias.